Saludos, mi nombre es Irazu Besares, soy psicóloga clínica y también socióloga, miembro del equipo de atención psicosocial de la Fundación Luz y Vida. El día de hoy nos convoca un tema muy importante para discutir acerca de la crianza respetuosa, amorosa y responsable de los niños, niñas y adolescentes. Me acompaña el día de hoy mi compañera Daniela Castillo, también especialista en el área, psicóloga. Bienvenida, Daniela. Gracias. Sí, para introducir este tema es fundamental hablar de la familia, ¿no? Como el primer núcleo en el que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, este espacio, este lugar compuesto, por los miembros que están como alrededor, ¿no? Y cuando pensamos en la familia, por supuesto que pensamos en un grupo de personas que están vinculadas de manera afectiva, consanguínea o no, que pueden vivir juntos o no, pero que tienen como ciertas funciones y objetivos que en primer lugar tiene que ver con dar continuidad a la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, el ser humano es como el mamífero que requiere mayor atención durante más tiempo para poder independizarse y luego poder sobrevivir por sus propios medios, ¿no? Entonces los niños nacen como en este contexto, en este ambiente que, como mencionaba, la principal función es garantizar su bienestar, el desarrollo de sus capacidades físicas, emocionales, cognitivas, sociales. Y además también, por supuesto, brindarles la oportunidad de integrarse de manera óptima y adaptativa en el entorno y en la sociedad que les rodea, ¿no? Sí, Daniela, qué importante todo lo que mencionas, ¿no? Porque la familia de alguna manera es catalogada como el núcleo o el centro de la construcción social, ¿no? Uh-huh. Entonces, podríamos mencionar un poco para que las personas conozcan cuáles son los tipos de familia, porque hay como la creencia que hay una forma inequívoca de relacionarse en familia, y resulta que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que las personas pueden agruparse de distintas maneras. ¿Podemos profundizar un poco más sobre ese tema? Sí, justamente, lo que se ve tradicionalmente es la familia convencional, que está compuesta por, parejas heterosexuales, papá, mamá, hijos. Sin embargo, hay múltiples formas de familia. Está la familia monoparental, que está compuesta por alguno de los dos progenitores. Las familias homoparentales, donde padres, madres o los adultos responsables son personas del mismo sexo. Estamos hablando entonces también de personas o de familias separadas donde, hubo un proceso de divorcio, de separación de la pareja parental, y esto conlleva otro tipo de formas de relacionarse con cada uno cuando ya no viven dentro del mismo hogar. Tenemos también las familias compuestas o las familias reconstituidas, donde entonces se reagrupan una pareja que tienen o no hijos fuera de esta pareja, de esta unión, y que pueden o no tener también hijos en común. Estamos hablando también de familias adoptivas. Entonces, como tú mencionabas, efectivamente hay distintas maneras de reagruparse, de formar familia, de unirse. También están las familias extendidas, donde no solamente están padres, hijos e hijas, sino que están abuelos, tíos, y además en nuestra sociedad esto es sumamente común, donde hay viviendas multifamiliares donde todos están relacionados y conectados de una u otra forma. Entonces, un elemento sumamente importante de la familia, como lo decía, es que es el principal espacio donde los niños despliegan, es como el principal escenario, diría yo, donde ellos empiezan a desarrollar todas sus habilidades, donde empiezan a reconocer las formas de interacción, las formas de socialización, de vínculo, donde además hay unos adultos que se relacionan con ellos, pero unos adultos que se relacionan entre ellos, unos adultos que se relacionan con la sociedad, con el entorno, con la escuela, con la comunidad, con los vecinos. Y es como muy importante esto, ¿no? Hacer énfasis en que esto es lo que empiezan a integrar estos niños en su mente, empiezan a construir su identidad, empiezan a construir sus formas de relacionarse con el mundo, ¿no?, que les rodea. Así es. Justamente cuando mencionabas eso, me hacía pensar que de ahí la importancia, ¿no?, que los sujetos y los miembros de esta familia se encarguen o sean personas que puedan hacerse responsables sobre todo de su mundo emocional, ¿no? Porque fíjate que
cuando nos encontramos con miembros de la familia donde está presente el sufrimiento, el dolor, el malestar, de alguna manera estos patrones o estas creencias familiares, sin darnos cuenta, la transmitimos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces de ahí la importancia de construir sujetos mentalmente sanos, personas que puedan crecer integralmente sanos, de forma tal que podamos salvaguardar o crear un ambiente y un espacio seguro, un espacio donde el niño pueda desarrollarse, pero también aprender a través del modelaje, ¿no? que estos adultos le pueden dar. Yo creo que en este sentido es demasiado importante que podamos como sociedad brindarle espacios de atención a las familias para que las familias tengan la oportunidad de encontrar ayuda, acompañamiento, porque muchísimas veces, y lo hemos conversado Daniela y yo en el espacio de discusión clínica, que nos encontramos con familias agobiadas por sus propios malestares, pero que se sienten solos, que se sienten desprotegidos, padres que no saben qué hacer con las angustias que están viviendo dentro del hogar y que son angustias profundamente complejas, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar, Daniela, que los espacios de atención psicosocial terminan siendo una gran alternativa que, por supuesto, es un ápice para contrarrestar esta gran problemática que no solo enfrentamos en nuestro país, sino en el mundo entero, ¿no? Y un mundo que además está en constante cambio y que está atravesando situaciones muy difíciles. Justamente quería como que hablásemos un poco más, que me comentaras un poco más qué piensas, cuáles pueden ser estas herramientas que podemos brindar a las familias para que ellas puedan encontrar alivio dentro de todo este sufrimiento que inevitablemente en algunos periodos se presentan y que puedan ser realmente una ayuda para sus hijos. Sí. Tú mencionas varias cosas que me parecen indispensables para este punto que tocas, porque sí, digamos que ahora hay mucha información, ¿no? Uno puede ir a las redes sociales, uno puede buscar información en internet, ahora hay especialistas hablando de esto, bueno, de herramientas técnicas y qué hacer, ¿no? Y esto tiene que ver con la importancia de estos espacios, porque efectivamente hay como todo un auge de la información. Sin embargo, llegan muchas mamás a la consulta que conocen toda esta información, pero aún así hay impases, hay muchos tropiezos, hay muchas dificultades para poner en práctica todas estas herramientas que están a la disposición a través de esta era digital, del internet. Entonces, vamos a empezar hablando como de algunos elementos y qué es lo que obstaculizan, porque lo primero que uno habla en términos de crianza, para fomentar una convivencia sana, para fomentar el buen trato, tiene que ver con efectivamente el respeto a todos los miembros de la casa. Hemos sido criados históricamente en base a la idea adultocentrista, ¿no? Que es el adulto el que sabe, el que tiene la razón, es el adulto el que toma siempre las decisiones, y los niños parecieran que son como objetos, ¿no? Que hay que mantenerlos con vida, sanos, saludables, limpios, aseados. Bueno, yo recuerdo la época de mi abuela donde para ella lo más importante es que los niños estuviesen limpios, pulcros, la ropita planchada, bien alimentados, y esa era su manera de transmitir el amor, el afecto. Sin embargo, hay algo que en ocasiones falta, que tiene que ver con la escucha de los pequeños de la casa, con involucrarlos en la toma de decisiones, que tiene que ver con sus propias necesidades, el buen trato, el respeto. Tiene muchísimo que ver con la tolerancia, con entender que los niños están atravesando un momento, un proceso evolutivo distinto al de los adultos, que tienen necesidades, intereses, eso, como incluso, sí, como elementos motivacionales diferentes a los de los adultos, responsabilidad distinta. Entonces, a veces los adultos tenemos, desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada, desde nuestras angustias, como la mirada ciega ante las necesidades de los pequeños de la casa. Entonces empezamos a demandarles un montón de cosas, empezamos a esperar de ellos un montón de cosas, a hacernos intolerantes a sus reacciones y desbordes emocionales que son propias de la edad. Entonces, poder entender esto
nos hace de alguna forma esto como más respetuosos, poder acompañarlos en esto, ¿no? Otro elemento importante tiene que ver con por supuesto, la comunicación, cómo transmitimos nuestras ideas, pero no solo cómo lo decimos, sino cómo nosotros podemos escuchar lo que nos dicen los hijos, lo que nos dicen los pequeños de la casa, ¿no? En las conversaciones con los representantes, con las madres, con los padres, uno siempre escucha, pero es que yo hablo con ellos, nosotros siempre hablamos. Pero cuando uno indaga un poquito en esta entrevista, ¿cómo es esta conversación con los adolescentes, por ejemplo, y con los niños pequeños? Generalmente es un monólogo del adulto. Así es, sí. No es que yo le digo esto, es que yo le digo, y lo que hacemos es leerle la cartilla, o lo que hacemos es decirle lo que está bien, lo que está mal, lo que pueden y lo que no pueden hacer, pero no hay un feedback, no hay un proceso de devolución. No hay, bueno, qué es lo que le interesa, qué es lo que piensa mi pequeño, mi pequeña, qué es lo que le gusta, cómo le gustan las cosas, cómo quieren hacerlas, cuáles son sus posibilidades. Aquí es importante también esto que decía anteriormente, como de involucrarlos en la toma de decisiones, ¿no? Y por supuesto, bueno, lo que tiene que ver con la estructura, con el orden en la casa, el establecimiento de límites, que creo que, bueno, allí podrías tú comentarnos un poquito más sobre esto, que es importante también. Sí, yo creo que hay dos puntos fundamentales, Daniela, que entorpecen que los padres puedan de alguna manera ejercer esta crianza que hemos llamado respetuosa, amorosa, responsable, ¿no? Porque si bien es cierto que la familia no es culpable del malestar de sus hijos, sí es responsable. Y la culpabilidad es una cosa y la responsabilidad es otra, ¿no? La responsabilidad nos pone en una posición de empoderamiento porque nos dice y nos demuestra que tenemos la posibilidad de cambiar lo que está ocurriendo. O sea, que está en nuestras manos transformar nuestras propias vidas. Y yo creo que hay dos puntos, como te mencionaba, que hace que estos padres, que los cuidadores, que los adultos contactemos con la realidad de ese niño. Y en principio tiene que ver con los procesos traumáticos del pasado, ¿no? O sea, cómo llevamos nuestra propia infancia, ¿no? Que no son unas infancias sencillas, son unas infancias que, bueno, que están atravesadas por la violencia, que están transversalizadas por eventos donde tampoco fuimos escuchados muchísimas veces, ¿no? Y por otra parte, también creo que la paternidad, la maternidad nos confronta. Entonces, bueno, se mueven muchas cosas que a veces son procesos que no están completamente conscientes y en este sentido creo que el trabajo psicoterapéutico, que además estoy convencida que es un espacio psicoeducativo porque es un espacio de aprendizaje en donde debemos reconocer cuáles son esos obstáculos que nos impiden poder ser soberanos y dueños de nuestro mundo emocional. Que las emociones no nos desborden, que cómo me detengo, cómo convierto el mundo del adulto en un ambiente que sea propicio para que el niño pueda incorporarse. Entonces eso nos lleva, por supuesto, a romper con nuestra rigidez, con nuestras rutinas, con nuestro mundo perfecto, con el mundo que hemos construido, para entonces encontrarnos con ese niño, con ese otro que está allí demandando atención, acompañamiento. Creo que hay dos puntos fundamentales que impiden que estos padres, que como adultos podamos acercarnos a esta crianza amorosa, respetuosa que conversábamos anteriormente. En principio, bueno, esta historia que nos antecede, ¿no? Nuestras propias infancias, nuestra propia infancia que está marcada muchas veces y transversalizada por la violencia, por, bueno, familias que han atravesado situaciones complejas y difíciles y donde, bueno, nosotros no hemos tenido las herramientas para atender estos procesos traumáticos que muchas veces dejan secuelas. Y en segundo lugar, que la paternidad, la maternidad es una etapa de la vida o es un ejercicio que confronta profundamente y que requiere un acto de presencia. Entonces creo que acá se mueven muchas cosas que van más allá de querer o no estar dispuestos para el niño, sino que involucra procesos inconscientes, procesos que muchísimas veces para las personas no son sencillas de atravesar. Y en este sentido yo creo que el espacio psicoterapéutico es un espacio súper importante porque el espacio psicoterapéutico nos permite
mover los obstáculos para que estas experiencias amorosas puedan ser posibles. Yo pensaba un poco también cuando conversaba acerca de esto, acerca de uno de los temas que recurrentemente traen a la consulta y que está ahorita, creo que sobre la palestra, sobre todo en el momento histórico que vivimos, ¿no? Que que los adolescentes, incluso los propios padres, traen la angustia de niños con autoestimas o motivos de consulta donde los adolescentes expresan minusvalía, un empobrecimiento de cómo se perciben a sí mismos, ¿no? Y esto nos lleva a hablar un poco acerca del tema de la autoestima, ¿no? La autoestima, digamos que es un tema que a veces en el argot popular se maneja como algo que tiene meramente que ver con la apariencia física, ¿no? Y eso es solo un aspecto de la autoestima, ¿no? Porque la autoestima está construida bajo dos ejes fundamentales. El primero de ellos es precisamente el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, pero ese autoconcepto está o se forma a través de la relación con el otro, ¿no? Y este punto enlaza justamente con el tema de la familia, ¿no? Entonces, si nosotros dentro de la familia o como adultos compartimos ideas relacionadas con la belleza, con el concepto de amor, de qué es lo bello, qué es lo hermoso, basados únicamente en la superficialidad o depositados o puestos sobre el cuerpo, ¿cómo pretendemos entonces que los adolescentes que están en un proceso de cambio físico, emocional, corpóreo, no se cuestionen estos estándares de belleza o no se sientan mal cuando contrastan estas ideas con lo que por ejemplo se encuentra en los medios de comunicación, en las redes sociales y en este bombardeo mediático donde el cuerpo de la mujer tiene como una función muy particular igual que el cuerpo del hombre. Entonces yo creo que estos son temas, Daniela, que a pesar que parecen el día a día, esconden un profundo dolor y malestar en los adolescentes que luego decantan en problemas muchísimo más complejos, que lo comentábamos tras cámaras, que es el tema del suicidio, todo el tema del bullying, todo el tema, estas múltiples expresiones de violencia que están allí, que están causando estragos y que cada día nos demandan mayor atención, no solo de los profesionales de la salud, sino también de los representantes, de los cuidadores, que entiendo que no saben qué hacer con eso, no saben cómo manejar estas cosas. Entonces yo creo que es muy importante que como sujetos, responsables de estos niños, de estos adolescentes, de estas personas que se están formando, empecemos nosotros a cuestionar las ideas, ¿no? Las ideas que tenemos, las ideas que compartimos dentro del hogar, las ideas que vayamos a conceptos más reales, más profundos, que incluso nos cuestionemos qué consideramos que es realmente lo valioso, lo importante, ¿no? Y yo creo que de acá se tiene que empezar a fomentar el pensamiento crítico. Hablábamos del establecimiento de los límites, que es tan importante dentro de la crianza de los niños, niñas, adolescentes, porque los propios hijos piden en muchas oportunidades, a través de estas conductas que interpretamos como pataletas, que interpretamos como rebeldía, que interpretamos como desafío, reto. Exactamente. Es un grito desesperado de amor, un grito desesperado incluso a veces de ayúdame, deténme. Entonces a veces no sabemos que decir no, que establecer ciertos límites es un acto incluso de amor. Y entonces creo que estos temas que hemos conversado el día de hoy, creo que son como puntos neurálgicos dentro de la crianza de los niños, niñas y adolescentes, dentro de la familia, porque nos lleva a revisar cómo están las relaciones dentro del hogar, cómo están las relaciones entre los padres, que son un reflejo de cómo se están sintiendo los niños, niñas y adolescentes. Y quisiera, Dani, que tú nos conversaras o nos comentaras un poco más acerca de cuáles son las habilidades necesarias que se deben desarrollar dentro del hogar, dentro de la familia, para garantizar un sistema de protección real. Cuando hablamos de un sistema de protección nos referimos a un mundo, ofrecerle a los niños, niñas y adolescentes un mundo diferente. Entonces, quisiera que nos comentaras y que compartiéramos con el público un poco más de este tema.
Sí, yo quisiera como retomar, empezar como este punto, retomando lo que tú mencionabas, que era la cuestión de los límites, de la norma. Es necesario que dentro de casa exista una estructura, que los niños tengan un espacio seguro donde volver, porque en la medida en que, bueno, hay hábitos, hay orden exterior, afuera, eso se convierte y se traduce también en un orden interno, en un orden psíquico, en un orden mental. Es decir, hay muchas familias donde, bueno, el niño hoy está aquí, mañana está en no sé dónde, amanece hoy con no sé quién, y al día siguiente no sabe dónde está, va a clases, no va a clases, cuándo hace la tarea, con quién le apoya, quién es el soporte. Y esto, pues por supuesto que desarrolla las distintas formas de apego, que bueno, que entonces estaríamos hablando de apego ansioso, apego inseguro, apego desorganizado, y la idea es poder brindarle a los más pequeños de la casa un apego seguro, entendiendo el apego como estos vínculos primarios, vínculos afectivos con estas personas más importantes en la vida de los niños en los primeros años del desarrollo, ¿no? Que pueden ser o no mamá y papá, pueden ser una tía, puede ser una abuela, un abuelo, personas cercanas, ¿no? Claro. Pero es importante que estas personas que están alrededor de los niños puedan estar allí para ellos, puedan contenerles en las situaciones de desborde, puedan escucharles sus angustias, sus temores, sus preocupaciones, sus molestias. Es necesario, porque entonces cuando hablamos de estas habilidades para la vida, que es como una propuesta de la OMS a finales de los años 90, ellos como que las clasifican en 3 elementos: las habilidades emocionales, habilidades sociales y habilidades cognitivas, y tienen que ver con lo que hemos venido conversando hoy, ¿no? Digamos que ellos colocan como nombres a estas capacidades, a estos recursos, y dentro de las habilidades emocionales, bueno, por supuesto que está la empatía, ¿no? Que está como la posibilidad de mirar al otro, de poder entender qué siente el otro, cómo la está pasando el otro. Y los niños lo entienden cuando el adulto puede ponerse en su lugar, puede intentar entender, explicarse y explicarle al niño que no sabe lo que le está pasando, porque además el niño viene con todo un componente innato, emocional, y entonces a veces hay desregulación, hay desborde, y los niños no saben qué hacer con eso. Y necesitan de un adulto que pueda traducirles, que pueda de alguna manera interpretarles lo que les está pasando, poner en palabras estas emociones que no saben, que es rabia, que es angustia, que es temor, que es tristeza, que es desespero, desesperanza, un montón de elementos que están allí. Y en la medida en que hay un adulto que pueda empatizar con los niños, esto termina siendo un ejemplo, un modelaje, para que los niños también después puedan hacerlo con otros, en el colegio, en la sociedad, en la comunidad incluso. Dentro de este componente emocional, por supuesto que está la autorregulación, la regulación emocional. Como decía, los niños se desbordan, no saben qué hacer con esto, pero necesitan entonces de este adulto que pueda, antes de ayudar al niño a manejar sus propias emociones, que sepan qué hacer con las suyas, claro, ¿no? Es decir, cómo manejar los problemas, cómo defenderse ante situaciones de amenazas, de ataque, cómo incluso manejar las pérdidas, el duelo, el abandono, las diferencias. Asimismo está, por supuesto, entonces esto que tiene que ver con la regulación emocional, y que también hay otro elemento allí que tiene que ver con el manejo del estrés, porque la vida nos enfrenta, nos confronta con situaciones, bueno, inéditas, una situación de pandemia, situaciones sociales, económicas, naturales, políticas, bueno, de la propia vida, como los diferentes momentos evolutivos en los que uno atraviesa, la muerte. Entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones de estrés, de tensión, que a veces no estamos preparados para esto, pero que requiere como ciertas habilidades de afrontamiento, y que la manera en que los adultos lo manejan, lo abordan, es la forma en que posteriormente los niños también van a aprender a hacerlo? Claro. Está el otro elemento que tiene que ver con lo social, con el establecimiento de relaciones, cómo me acerco al otro, cuál es el lugar
en el que yo me posiciono en el lazo y en el vínculo con las demás personas, ¿no? El establecimiento, por ejemplo, de relaciones sanas, respetuosas, donde hay posibilidad de escucha, o donde más bien terminan siendo relaciones violentas, donde, bueno, son relaciones que no terminan aportando mayores, sí, como beneficios para nuestros propios deseos, para nuestros propios intereses, que permitan incluso aportar algo a la sociedad, al mundo. Tiene que ver también en este elemento de las habilidades sociales la resolución de conflictos, porque como decíamos, los conflictos son humanos, las diferencias, porque los conflictos surgen de las diferencias de opiniones, incluso culturales, en la manera de manejarnos con el otro, y que eso es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Y por otra parte, también mencionan las habilidades cognitivas, que tiene mucho que ver con lo que tú decías anteriormente, con, bueno, en primer lugar, el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero en la vida? ¿Cuáles recursos tengo, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pero también cuáles son mis debilidades, para poder entonces echar mano de lo que tengo alrededor, de lo que está alrededor y de mis propias habilidades, ¿no? Lo conectaba con esto que tú decías del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, además, que da lugar a la invención, a crear nuevas formas de ver el mundo. Porque sí, parte de las funciones de la familia es como transmitir generacionalmente valores, creencias, costumbres, que pareciera que como que no nos las cuestionamos, ¿no? Y algunas de ellas quedarán presentes porque las valoramos, porque nos funcionan, pero también es válido cuestionarlas, cuestionar la manera en que pensamos, en que nos relacionamos con otros, en la manera en que queremos llevar a cabo la crianza de nuestros propios hijos, aunque tenemos una historia, un aprendizaje, poder dudar, poder reflexionar en torno a esto nos permite crear también, crear y construir nuevas formas, ¿no? Así es. Yo creo, Daniela, que no hay respuestas, luego de conversar contigo y hacer esta reflexión que estamos, en la que estamos dando acá algunas ideas. Yo creo que no hay respuestas inequívocas, no hay respuestas únicas, no. La vida no es una receta de cocina, siempre lo decimos en nuestras actividades grupales. Creo que cada caso es único, cada familia tiene sus propios conflictos en forma, pero creo que el contenido es el mismo. Todos estamos persiguiendo más o menos lo mismo. Todos queremos que nuestros hijos, niñas, los niños, niñas y adolescentes crezcan en un hogar amoroso, saludable, lleno de bienestar, lleno de alegría, de paz, de tranquilidad, ¿no? Pero la pregunta acá es cómo conseguimos eso, cómo construimos ese mundo. Y definitivamente estoy convencida que hoy hemos tocado algunos de los puntos importantes para que se pueda continuar reflexionando al respecto, para que podamos construir este camino juntos, porque este camino creo que no está en un lugar así determinado, sino que es algo que tenemos que ir haciendo sobre la marcha. En este sentido, creo que la Fundación Luz y Vida sigue siendo un espacio de acompañamiento maravilloso para la comunidad de Petare, para todo el municipio Sucre, porque es un trabajo genuino, es un trabajo que se hace desde el amor, desde la compañía, desde la mística humana, ¿no? O sea, desde la calidad humana, que va más allá de un simple trabajo, sino que creo que es una entrega que percibo del equipo de hace muchos años. Entonces, bueno, yo concluiría que tenemos una deuda, tenemos una asignatura pendiente, tenemos que seguir trabajando en este tema, tenemos que seguir reflexionando sobre estos puntos en todos los espacios con, bueno, por supuesto, las madres, padres, cuidadores de las comunidades, pero también dentro del equipo profesional, para que salgamos de la teoría y nos vayamos justamente a la práctica donde a veces la teoría no encaja, lo decíamos también fuera de cámaras, a veces no sabemos cómo ejercer esta crianza porque operan muchos mecanismos inconscientes que no sabemos cómo manejar. Sin embargo, creo que hay una luz
en medio de toda esta situación tan compleja, y es la voluntad de cambio, es que habemos profesionales dispuestos a acompañar y a trabajar con estas familias. Y en este sentido, bueno, yo te agradezco muchísimo y estoy siempre me siento muy afortunada de trabajar con una persona como tú, porque bueno, estamos en sintonía, en pro de este cambio que todos estamos persiguiendo, porque creo que lo más importante acá es que podamos brindarle a los niños, niñas y adolescentes un espacio distinto al que quizás tuvimos nosotros como generación. Sí, y además de los niños, un espacio también distinto para los padres, ¿no? Por supuesto. Porque creo que para concluir un poco esto que tú mencionabas, bueno, nadie sale ileso de la crianza, ¿no? No hay forma de hacerlo perfecto, no hay un manual, no hay un guión. Cada quien va aprendiendo en el camino. Justamente esto que decías de brindarle un espacio distinto a los niños, niñas y adolescentes, yo le agregaría también un espacio distinto para las madres, ¿no? Para que puedan ser escuchadas, para mirarlas, no desde la culpabilización, sino bueno, desde la responsabilidad subjetiva, ¿no? En lo que le sucede en el entorno familiar, porque bueno, casi siempre llegan, digamos, con el síntoma del niño, ¿no? Que termina convirtiéndose como en el síntoma de la familia. Bueno, porque hay dificultades académicas, porque hay alteraciones emocionales, conductuales, rebeldía, conductas desafiantes. Pero cuando miramos un poquito más de cerca, cuando conversamos acerca de lo que está sucediendo, podemos entender que lo que está sucediendo con el niño tiene que ver con todo el contexto familiar, con el establecimiento de las relaciones y todo lo que mencionamos anteriormente. Entonces, mirarlo desde este punto de vista, desde la responsabilidad, también nos hace como entender que nadie sale ileso de la crianza, que bueno, que cada quien hace lo mejor que puede, pero que las personas estén interesadas en participar en estos espacios, en escuchar profesionales, en buscar información, en acudir a los servicios especializados, pues nos habla de que hay una intención, hay una voluntad de hacerlo distinto, de que la gente está cuestionándose, ¿no? Y creo que estos son espacios necesarios, son espacios importantes para el desarrollo de los más pequeños, ¿no? Yo también estoy sumamente complacida y agradecida de compartir este trabajo contigo, de las conversaciones que tenemos y de ser parte de esta organización de personas abocadas al trabajo en las comunidades, al trabajo con los más pequeños de la casa, con las personas más vulnerables, en la prevención de la violencia. Entonces, bueno, esto es un trabajo que tiene mucho tiempo llevándose a cabo en la protección de la infancia y de la adolescencia y que continúa. Esto es un camino que no se ha terminado. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos.